primer llamado que se hace a la iglesia adventista del séptimo día para que lleve el evangelio de una manera práctica al mundo es que Dios estaba capacitando tanto al esposo de él y como a todos en esta obra solemne. Y dice, y es importante que los ministros den instrucciones con respecto a una forma de vivir templada. Deben demostrar la relación que hay entre el comer, el trabajar, el descansar y el vestirse que tienen con la salud. ¿Por qué? Porque esto ha hecho que el mundo sea un lazareto. El tema de la temperancia es de importancia capital. El tema de la temperancia es de importancia capital. Y como lo vimos, y como nosotros sabemos, que la ruina empezó vía apetito. La ruina empezó vía apetito con la tentación en el huerto del Edén. Y la redención del hombre empieza por esa vía. Empieza por esa vía. Por eso Cristo, en su experiencia de ayuno de 40 días, su primera tentación fue que tenía que convertir las piedras en pan. Tenía que convertir las piedras en pan para poder satisfacer su necesidad. Pero Jesús al enemigo le hizo frente con una respuesta muy interesante. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue la respuesta? No solo de pan vivirá el hombre. Eso nosotros lo encontramos ahí en Mateo, en el capítulo número 3. En el capítulo número 3, en el 4, perdón. Dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos entender, que es no solo de pan vivir el hombre y qué es lo que sale de la boca de Jehová. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, al libro de Deuteronomio. Y ahí en el capítulo número 8, vamos a ver qué es alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio, el capítulo número 8, vamos a leer del 1 al 3 para poder entender estas palabras de Cristo cuando le hizo frente a la tentación a Satanás ahí en el desierto. Y dice lo siguiente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí nosotros estamos viendo que el Señor está dando a través de Moisés un consejo, porque el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Canaán, a la tierra prometida, Canaán. Y sigue diciendo, y te acordarás de todo el camino y de donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardarlo o no tus mandamientos. Y el 3, aquí está la clave para entender esto. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ahora podemos entender que es vivir o comer de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dice que el pueblo de Israel comió maná en el desierto. Comió maná en el desierto. Y el Señor le dijo a Moisés y al pueblo que Él iba a alimentar a este pueblo ¿con qué? Con maná, comida de ángel, pan de ángel. Y eso salió de la boca de Jehová. Ahora, nosotros vemos hoy que el diablo nos ofrece a nosotros, entre comillas, comida, ¿verdad? Comidas que están alteradas, comidas que son hormonales, comidas que tienen preservantes.
comidas que tienen estimulantes, comidas que tienen glutamato monosódicos que son potenciadores de sabor. Y eso no ha salido de la boca de Jehová. Eso no ha salido de su boca. Hoy por hoy, nosotros estamos en un escenario en el siglo XXI que la comida es altamente artificial. Lo que se puede llamar comida altamente artificial. Y eso Jehová no lo ha ordenado que nosotros comamos. Entonces, hay algo muy interesante que nosotros como adventistas del séptimo día debemos entender. Que el ministerio de Cristo se trata de redimir al hombre de acuerdo como fue creado. Dice que el hombre, en Génesis 1:27, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza divina. Y esa imagen y esa semejanza divina, hoy en el siglo XXI, está por desaparecer. ¿Por qué? Porque el hombre ha seguido los pasos que Satanás ha deseado que él siga. Y hay una cita muy interesante que nosotros debemos valorar en esta mañana, y es lo siguiente. Dice aquí, Dios trata de controlar el cuerpo por medio de la mente. Dios trata de controlar el cuerpo por medio de la mente. Si hay algo que nosotros debemos de guardar en esta vida, es nuestra mente, porque es la capital, es el asiento donde Dios quiere morar en cada uno de nosotros. Y en la mente tenemos algo muy importante. Aquí enfrente tenemos algo que se llama el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal del ser humano está la voluntad, radica la voluntad. Y saben que es algo muy interesante, y lo voy a relacionar, que el hombre, el lóbulo frontal lo tiene destruido el lóbulo frontal a través de la alimentación, artificial. Entonces nosotros podemos tener una lobotomía, con una alimentación engañosa. El profeta dice, ¿por qué invertir el dinero en algo que no es buen pan? Nosotros podemos sufrir una lobotomía invirtiendo nuestro dinero en pan engañoso. Y Satanás se la sabe toda. Por lo tanto, él sabe lo siguiente, que el cuerpo es el único medio por el cual el carácter se forma. El cuerpo es el único medio por el cual el carácter se forma. Entonces, Dios trata de controlar el cuerpo por medio de la mente. Satanás trata de controlar la mente controlando primero el cuerpo. ¿Verdad qué interesante? Satanás trata de controlar la mente controlando primero el cuerpo. Porque cuando nosotros tenemos excesos de alimentación en nuestro estómago, el cerebro se embota. Entonces la capacidad de discernir, la capacidad de pensar, la capacidad de tomar decisiones ya no son las mejores. Por lo tanto, el cuerpo debiera ser siervo de la mente y no la mente el siervo del cuerpo. Entonces nosotros vemos la importancia capital, el cuidado de nuestra mente, tanto como la del cuerpo. Entonces, en este caso, el apetito no es una vía segura. O sea, que si a mí se me dio el deseo o el antojo de comerme algo que no me conviene, eso no es seguro. El apetito no es una vía segura. Por eso la temperancia es un punto muy importante de considerar
Nosotros tenemos 8 leyes que rigen nuestro cuerpo. Y una de esas 8 leyes es la temperancia. Es la temperancia. Entonces, en este mundo, la temperancia se ha visto algo que no tiene valor, algo que no tiene importancia. Pero tanto así, tiene una importancia capital, que nuestros primeros padres fueron echados del huerto de Edén, porque sucumbieron a la tentación. Y ellos comieron del árbol, comieron de la fruta que le había sido vedado para ellos. Entonces, todos debiéramos de guardar nuestros sentidos para que Satanás no pueda tener la victoria sobre nosotros, porque estas son las avenidas del alma. Algo para valorar. Si los sentidos son las avenidas del alma, si los sentidos son las avenidas del alma, el gusto es un sentido. El gusto es un sentido. Entonces, cuando Eva se para frente al árbol que había sido vedado, Satanás estaba ganando terreno sobre ese sentido. Y no solo el gusto fue destruido. Satanás invitó a Eva a mirar el fruto. 2 sentidos que están siendo atacados: la vista, el gusto, y por supuesto cuando Eva tuvo el fruto en la mano, ¿qué hizo con ese fruto? Lo olió. Tercer sentido, el olfato. Cuarto sentido fue el tacto. Quinto sentido, ¿cuál fue? Escuchar la voz, escuchar esa voz. Entonces nosotros vemos que Eva fue cautiva. Las avenidas del alma fueron cautivas. Y en la Biblia dice que el alma que pecare, dice, ¿qué iba a pasar con ella? Esa murió. Las avenidas del alma estaban cautivas, y las avenidas del alma de Eva y Adán fueron expuestas a la tentación y a la caída. Por lo tanto, todos debiéramos guardar nuestros sentidos para que Satanás no pueda tener victoria sobre nosotros, porque estas son las avenidas del alma. ¿Vean qué interesante? Satanás ha utilizado la Biblia y la ha aplicado muy bien. Cuando Satanás aplica la Biblia con Jesús en el desierto, también Él ha aplicado con nosotros hoy. Y el sentido del oído y de la vista, estos 2 sentidos están altamente bombardeados hoy en el siglo XXI. La publicidad y la televisión son 2 armas que Satanás utiliza para poder entrampar, engañar y enfermar a la humanidad. Y este método Dios lo había ideado para que nosotros pudiéramos desarrollar y educarnos de la siguiente manera. En el libro de Deuteronomio dice lo siguiente, en el capítulo número 6: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7 que dice, y las repetirás. Y las repetirás. ¿Qué es lo que hace una publicidad? Repetir. Ahora, la repetición buena no es mala, pero la repetición mala sí es mala. Porque cuando usted está viendo todo el tiempo que se le invita a usted a consumir determinado producto que es malo, con el tiempo usted puede llegar a ser un comprador compulsivo de tal producto.
Y usted está siendo víctima de métodos que, si son utilizados para el bien, dan resultados. Igual, si son utilizados para el mal, dan resultados para el mal. Y dice aquí: repetirás a tus hijos las palabras y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Entonces nosotros vemos la importancia capital de guardar nuestros 5 sentidos, porque estas son las avenidas del alma. Ahora, cuando Cristo viene a esta tierra, viene a redimir al hombre a su imagen y semejanza en las 3 dimensiones: física, mental y espiritual. Porque esas 3 dimensiones, Satanás las poseyó y hizo cautivo al hombre y lo convirtió en su esclavo. Ahora, ¿qué relación hay entre lo que estamos hablando y el mensaje de los 3 ángeles? ¿Qué relación hay? En este libro, que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, dice: el 10 de diciembre de 1891, estoy leyendo la página 81 del Consejo sobre el régimen, dice que el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor, y está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Entonces nosotros vemos que el mensaje de la reforma pro salud y el mensaje de la obra médica misionera está relacionado con el mensaje de los 3 ángeles, que son mensajes distintivos dentro del pueblo de Dios. Ahora, si el mensaje de los 3 ángeles tiene un mensaje, que es el primero, que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahora, el evangelio eterno invita a que sea predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, si este mensaje es eterno, también nosotros tenemos una contraposición. Dijo Jesús en San Juan 10, dijo que el enemigo venía ¿para qué? Para matar y destruir. Para matar y destruir. Y hoy, en este siglo XXI, eso es una realidad viviente. Está matando y está destruyendo a la humanidad vía apetito. De igual manera como comenzó, así está terminando. Pero la redención puede empezar vía también apetito, a través de la temperancia. La temperancia quiere decir que nosotros debemos de adoptar hábitos alimenticios adecuados para que nuestra salud física, mental y espiritual puedan tener un desarrollo armonioso de todas nuestras facultades. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres indisolubles. Somos una unidad funcional orgánica. No somos seres indisolubles. Somos una unidad funcional orgánica. Todo lo que entra a nuestro cuerpo, todo lo que entra a nuestro estómago va a repercutir en nuestra mente. Por lo tanto, estas palabras son sabias, porque son revelación. En estas palabras nosotros encontramos fisiología. Dios trata de controlar el cuerpo por medio de la mente. ¿Hacia dónde nosotros dirigimos la mente? ¿Qué es lo que nosotros le damos como alimento a nuestra mente? Si Dios reveló su palabra y dice que nosotros podemos comer su carne y podemos beber su sangre a través de su palabra, entonces el alimento de nuestra mente, ¿cuál es? Es su palabra. Cuando nosotros nos alimentamos de su palabra y cuando nosotros tenemos la ayuda de los testimonios, entonces nuestra mente está siendo fortalecida y está siendo alimentada con la ayuda de una buena alimentación. Por lo tanto,
Todos debiéramos guardar nuestros sentidos para que Satanás no pueda tener la victoria sobre nosotros, porque estas son las venidas del alma. Ahora, los sentidos de muchos están embotados. ¿Por qué están embotados? Por la complacencia del apetito y por la familiaridad con el pecado. Es muy claro. ¿Por qué los sentidos de los seres humanos están embotados? Por la complacencia del apetito. Por la complacencia del apetito. Ahora, ustedes saben que hoy en día hay un elemento muy importante de destrucción. Se le llama el asesino silencioso. El asesino silencioso está en muchos alimentos. ¿Ustedes saben cuál es el asesino silencioso? El azúcar. El azúcar. El azúcar se le llama el asesino silencioso y está en la mayoría de lo que la gente puede consumir. Es el azúcar. Y el azúcar puede provocar una lobotomía. Y cuando nosotros tenemos una lobotomía, tenemos una degeneración de carácter. Es ahí por eso el ser humano que hoy en día se le está haciendo difícil lograr la victoria sobre el pecado, como lo que estábamos estudiando en esta mañana. Como decía nuestro hermano, recordando las palabras de nuestro hermano Oscar, decía: usted quiere tener el perro más bravo en su casa, dele azúcar. Quiere tener los niños más inquietos y desobedientes, dele azúcar, en toda su forma. Desde un confite hasta una bebida carbonatada que tiene de 6 a 8 cucharaditas de azúcar. Y algo muy interesante, ¿por qué nosotros no sentimos el efecto de 6 a 8 cucharaditas de azúcar cuando nosotros bebemos un fresco? Si nosotros endulzamos un fresco y le ponemos 6 o 8 cucharaditas de azúcar, nosotros no lo bebemos. Pero hay algo que inhibe ese efecto en nuestro cuerpo. Hay algo que lo inhibe, engaña al páncreas, el páncreas no se da cuenta y nuestro cuerpo lo asimila. Es algo muy interesante porque según los estudios dicen que el páncreas asimila aproximadamente 2 moléculas de azúcar para que eso lo pueda sintetizar y eso pueda estar en nuestro torrente sanguíneo. Pero cuando tenemos de 6 a 8 cucharaditas de azúcar en nuestro torrente sanguíneo, esto es un efecto terrible. Esto es un efecto terrible en nuestro organismo. Entonces se da lo que nosotros llamamos, lo que estamos hablando, una lobotomía. Un cambio totalmente en nuestro carácter. Ahora, sigue diciendo aquí lo siguiente: los sentidos de muchos están embotados por la complacencia del apetito y por la familiaridad con el pecado. Ahora oiga bien qué interesante. Nuestro Redentor resistió el poder de Satanás en su gran insinuación a pecar. La complacencia del apetito, la cual pone en peligro el alma del hombre, si éste pudiera sobreponerse a esta tentación, podría vencer en cualquier otro punto. Ahora, aquí está el punto que la mayoría no entiende. El apetito o la temperancia juega un papel muy importante para que nosotros podamos vencer en cualquier otro punto cuando nosotros somos tentados. Pero el problema es que nosotros no hemos logrado vencer nuestro apetito. Veamos lo que dice el libro de Proverbios 23. Veamos lo que dice el libro de Proverbios 23. Aquí hay una forma figurativa que es lo que debemos de hacer nosotros con nuestro apetito. Proverbios 23, el verso número 1. Cuando te sientes a comer con algún señor,
considera bien lo que está delante de ti. Y dice el 2, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué le parece esto? Esto tiene un gran sentido fisiológico. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Cuando nosotros sabemos y discernimos lo que es bueno y lo que es malo, entonces nosotros debemos valorar qué es lo que hay en la mesa del Señor. Y sigue diciendo, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Ahora recordemos las palabras de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, porque hay pan engañoso. El hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué significa eso? Cuando Dios creó, Él creó a través de ¿qué? A través de su palabra. Y su palabra tiene poder. Y a través de su palabra las cosas vinieron a la existencia. Entonces quiere decir que cuando Él creó, si las cosas vinieron a la existencia, Él creó las frutas, creó los cereales, creó las legumbres, creó los vegetales, creó las hortalizas. Y ahora nosotros podemos entender que es vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por eso, o por lo tanto, cuando te sientes a comer en la mesa de un Señor, considera bien lo que está en su mesa, porque puede ser pan engañoso. Ahora, en el mensaje de los tres ángeles está implícito la salud. En el mensaje de los tres ángeles, porque dice que la Reforma Pro Salud es la mano derecha del mensaje de los tres ángeles. Y la Reforma Pro Salud en sí práctica es la obra médico-misionera. El evangelio práctico que Jesús vino a enseñar. Cuando dijo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ir a todas las naciones, Él instruyó a los discípulos a que llevaran este mensaje. Los instruyó y los invistió. Vamos a ver ahí en el libro de Mateo, el capítulo número 10, y dice lo siguiente. En Mateo 10, el verso 1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos, para que le echasen fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el verso 7 dice lo siguiente. Y yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos? El verso 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora vemos algo muy interesante. Cuando Jesús sanaba a una persona, ¿qué le decía? Vete y no peques más. O sea, que lo malo que estaba haciendo no lo siga haciendo. Ahora, vea qué interesante. En nuestra actualidad, cuando nosotros vemos a una persona que está enferma y nosotros vemos que esa persona está enferma por sus malos hábitos alimenticios, ¿qué es lo que nosotros le decimos a esa persona? Que eso que está haciendo le ha provocado su enfermedad, y entonces nosotros le sugerimos que no debe de hacerlo. En palabras sencillas, Jesús le dijo al que sanó, vete y no peques más. Entonces, en el mensaje de los tres ángeles, desde luego hay tres llamados. Y yo dije que el primer llamado fue en 1867. El segundo llamado se da en 1902. Y la señora White dice lo siguiente. Hemos llegado a un tiempo cuando todo miembro de la iglesia debe actuar en obra médico-misionera. El mundo es un lazareto, o sea, un hospital.
lleno de víctimas tanto de enfermedades físicas como espirituales. Por doquier la gente está pereciendo por falta de conocimiento de las verdades que nos han sido encomendadas. Los miembros de la iglesia necesitan despertar y darse cuenta de su responsabilidad e impartir estas verdades. Ahora, Jesús dijo, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Y si tienes una luz, no puedes esconderla debajo de la almohada. Hoy más que nunca, este evangelio debe ser proclamado a todo el mundo. Porque los métodos de Cristo, según el ministerio de curación, es el único medio que va a dar resultados y que va a poder cautivar los corazones de la gente, así como lo cautivó en su tiempo. En el libro, vamos a ver si por aquí tengo el ministerio de curación, en la página número 1, vean lo que dice. Vean lo siguiente. Jimmy, una pregunta para las personas, ¿verdad?, que están acá. ¿Qué es lobotomía? Lobotomía es un accidente en el lóbulo frontal. Es un accidente en el lóbulo frontal. La lobotomía comenzó a experimentarse y a descubrirse por los años 1800. Y esto fue con un hombre que trabajaba en un ferrocarril. Él sufrió un accidente. El hombre trabajaba en la maquinaria. Entonces él sufrió un accidente que un hierro le incrustó aquí en la parte donde está el lóbulo frontal y sufrió ese accidente de lobotomía. Entonces este hombre sufrió de personalidad. Su carácter cambió totalmente. Hubo un antes y un después. Entonces ahí comenzó la ciencia a investigar el problema del comportamiento del ser humano a través del lóbulo frontal. Por lo tanto, ellos empezaron a investigar la relación del comportamiento humano y el lóbulo frontal. Y se le llamó a eso lobotomía, ¿verdad? Esa degeneración de ese... Que hoy esa degeneración se da con los alimentos. Sí, se da con los alimentos. Más con el azúcar. Sí, y especialmente con el azúcar. Por eso yo lo estoy relacionando, que nosotros podemos tener una lobotomía con el azúcar, porque esto te degenera totalmente el lóbulo frontal. Y hay algo que nosotros también tenemos algo aquí, el centro de equilibrio. Y en el centro de equilibrio también tenemos el centro epiléptico. Y en el centro epiléptico tenemos una zona que ahí hay un estímulo a través del azúcar que se llama, ese estímulo se da y nosotros segregamos una sustancia que se llama ácido pirúvico. El ácido pirúvico se segrega con el consumo del azúcar hoy en día, y el azúcar hoy en día es un azúcar artificial. Por ejemplo, hay un azúcar artificial que está haciendo altamente daño y se llama, a ver, ayúdenme, se me escapa ahorita la palabra, se llama... Sacarosa. No. Hay muchos azúcares. Sí, claro. Aspartamo o aspartame. El aspartamo es 200 más veces más dulce que el azúcar natural. Entonces el aspartamo y el aspartame, que está en todo producto, está provocando eso. Y hay estudios serios de médicos en Estados Unidos, en comportamiento de sociedades, ver la antropología del ser humano, donde han llegado a las conclusiones que el cambio en la sociedad tan radical que hay hoy en día se da al consumo de azúcar sintético. Y el jarabe de maíz, que es alta fructosa. ¿Perdón? Y el jarabe de maíz, que es alta fructosa. También, eso es otro. Está el jarabe de maíz, que es alta en fructosa, en sacarosa,
y está ¿cómo que se llama? El glutamato monosódico, que también es otro producto potenciador de todos los sabores, algo muy interesante. ¿Ah? El sorbato de potasio. También, también. Y hay productos que son ahora denominados con numeración. E905, E9. Amarillo número 9. Todo eso. Entonces prácticamente estamos siendo como esclavizados de una cantidad de sustancias artificiales que están en un sinnúmero de productos comestibles y que generan adicción. O sea, es el arma del enemigo para destruirnos el lóbulo frontal. Para destruir el lóbulo frontal. Entonces por eso nosotros vemos hoy la generación de esta sociedad. Y como vimos aquí, que los 5 sentidos son las venidas del alma. Los 5 sentidos son las venidas del alma y por lo tanto nosotros debemos de cuidar fielmente lo que vemos, lo que escuchamos, nuestro olfato, hacia dónde lo vamos a dirigir. Recordemos que está diciendo aquí Salomón, el sabio: pon cuchillo a tu garganta cuando te sientes en la mesa del Señor, porque en la mesa del Señor hay manjares que son delicados y es pan engañoso. Entonces nosotros vemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje que no lo tiene ninguna otra denominación. Se le fue entregado una luz a través de la salud que es de un alcance y de una importancia capital que ninguna denominación la tiene como la tenemos nosotros. Y aquí nosotros vemos que este mismo método y este mismo método que Jesús utilizó está instando a nosotros que nosotros lo hagamos para poder llegar a la gente. Entonces lo que quería compartir con ustedes en el Ministerio de Curación es lo siguiente: la obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a la muchedumbre que él acudía. Encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en la sinagoga, donde quiera podía llevarle enfermo. En toda ciudad, villa, aldea, por donde pasaba ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Donde quiero era corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que acudían a él y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de su familia. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para dar salud, paz y perfección de carácter. Y esa es la tarea que nosotros tenemos, mis amados hermanos, de darle a este mundo sufriente lo mismo que el Salvador hizo cuando Él vino a esta tierra. Ahora, a través de la obra médico-misionera, nosotros los adventistas del séptimo día nos íbamos a acercar a la gente. Y el tercer llamado dice lo siguiente: fue en 1907 el tercer llamado. Repaso: el primer llamado en 1867, el segundo llamado en 1902 y el tercer llamado en 1907. Y dice lo siguiente: la obra médico está todavía en su infancia. El significado de la genuina obra médico-misionero es conocida solamente por poco. Ahora ella hace una pregunta: ¿por qué el plan del Salvador para la obra no ha sido seguido? ¿Por qué el plan del Salvador para la obra no ha sido seguido? Y contesta ella: el dinero de Dios se ha utilizado mal. O sea que los recursos de Dios han sido mal utilizados y no han sido guiados por lo que Dios reveló cómo debía de trabajarse,
en la obra del Evangelio. Y sigue diciendo, en muchos lugares se está realizando una obra médico-misionero práctica y evangelística, pero muchos de los obreros que debieran salir como discípulos están siendo reunidos y mantenidos en unos pocos lugares, así como han estado en lo pasado. Eso pese a la advertencia del Señor de que esto no debe de hacerse así. ¿Qué significa esto? Hermano, el tener una tienda de salud, no es solo por tener una tienda de salud, sino que va más allá de esto. Va más allá de esto. El tener una tienda de salud es el medio que Dios también ha dejado para que nosotros alcancemos a esa alma necesitada. ¿Verdad? A esa alma necesitada. Por lo tanto, es necesario que no solo haya una tienda de salud en una ciudad. En una ciudad muy grande, una tienda de salud no puede abarcar a tanta gente. Entonces, nosotros vemos que nosotros tenemos que encauzar los recursos a lo que Dios ha ideado, a lo que Dios ha revelado. Y nosotros vemos el Evangelio práctico plasmado en la obra médico-misionera. Nosotros vemos plasmado el Evangelio práctico en la obra médico-misionera. Ahora, aquí en este libro, en este mismo libro que se llama Ministerio y Curación, dice lo siguiente: la verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo. Ahora, si nosotros conocemos estas verdades, no las ponemos en práctica, no las compartimos y no instamos a la gente que lo haga, que dice aquí, la verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante. Entonces cada uno de nosotros somos llamados a ser médicos misioneros. Y el llamado a ser médico misionero empieza en nuestras propias vidas y en nuestros propios hogares. Nosotros tenemos que practicar la temperancia en toda su forma. La temperancia implica comer, beber, vestir. Y alguien dirá, ¿y por qué el vestir tiene que ver algo en la temperancia? Sí, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos extremidades superiores y extremidades inferiores. Y cuando esas extremidades son expuestas a las corrientes de aire, nuestros órganos se debilitan, nuestros órganos pierden la energía. Entonces, por ejemplo, las modas hacen que la gente se enferme. Las modas hacen que la gente se enferme, porque hoy prácticamente la gente anda casi desnuda en la calle. Entonces sus extremidades están expuestas a las corrientes de aire y los órganos van perdiendo su energía. Por lo tanto, la temperancia en el vestir juega un papel fundamental. Y sigue diciendo aquí. Porque a través de la moda hay talles apretados más de lo normal. Ajá. En áreas no apropiadas que hagan compresión de órganos. Correcto. Por ejemplo, en el siglo pasado se utilizaba mucho el corset, que agarraban a la mujer, le colocaban eso y lo apretaban. Claro, eso figuraba su cuerpo. Pero ¿eso qué implica sobre los pulmones? Que los pulmones no pueden hacer su trabajo de dilatación, de ensancharse, de ir y venir y respirar adecuadamente. Ahora, no solo eso estaba expuesto, sino que también estaban expuestos sus extremidades inferiores, que están implícitos ahí, los ovarios y útero. Entonces, cuando forman una presión ahí, no hay una buena circulación de sangre. Entonces, una persona, una dama, puede tener problemas en su aparato reproductor
porque anda mucha presión ahí, o porque está expuesta al aire, ¿verdad? Ustedes saben que hoy es de moda enseñar el ombligo. Entonces las corrientes de aire que van hacia ese lugar hacen que esos órganos se vean afectados. Entonces, hay que romper la monotonía en nuestro servicio a Dios. Todo miembro de la iglesia debe empeñarse en alguna manera de servir al Maestro. Unos pueden hacer tanto como otros, unos no pueden hacer, tanto como otros. Pero todos deben esforzarse cuanto les sea posible para hacer retroceder la ola de enfermedad y angustia que azota el mundo. Muchos trabajarían con gusto si se les enseñase cómo empezar. Necesitan instrucción y aliento, y por eso es que Dios levantó la obra médico-misionera para preparar obreros médico-misioneros y que estos obreros médico-misioneros prepararan a otros. Por eso dice, de gracia recibiste, da de gracia. Ahora, algo muy interesante aquí. Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros debieran aprender a dar estudios bíblicos, dirigir y enseñar clases en la escuela sabática, auxiliar al pobre y a cuidar al enfermo y trabajar en pro de los inconversos. Ahora, trabajar en pro de los inconversos no solo es dar un estudio bíblico. Trabajar en pro de los inconversos es también enseñarles hábitos de temperancia, hábitos saludables de comer, beber y vestir. Dice en este mismo libro, Ministerio de Curación, que hay mejor religión en buen pan que un sermón o que en 1000 palabras. Hay mayor religión en un buen pan que en un sermón o en 1000 palabras. Entonces nosotros vemos la obra de nuestro Salvador ejemplificada en la obra médico-misionera, y nosotros la vemos relacionada con el mensaje del tercer ángel, porque dice aquí, el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la Reforma Pro Salud es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor, y está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Ahora dígame una cosa, cuando un cuerpo no tiene su mano, ¿cómo está ese cuerpo? Está incompleto y está prácticamente inhabilitado. Ahora, cuando nosotros pretendemos llevar un mensaje que no tiene su mano derecha, ¿cómo está ese mensaje? Está mutilado. Por lo tanto, como adventistas del séptimo día, si nosotros pretendemos tocar puertas, tenemos que tocar puertas también con la mano derecha, que es la Reforma Pro Salud y la obra médico-misionera. Es un método que está revelado en el Evangelio o en los Evangelios. Por lo tanto, en esta mañana, todos los que estamos aquí creo que estamos de acuerdo con estas verdades. Y este es el objetivo por el cual nosotros estamos hoy reunidos. Este es el objetivo, que nosotros tengamos claro cómo es que nosotros debemos trabajar con este mundo que ella dice es un lazareto y es un hospital. Y la obra médico-misionera es el único medio eficaz para poder llegarle a la gente. Eso llevémoslo en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nosotros podamos servir. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.